Vaichápa peina jepiveguáicha ñamoñepyrũjeýma ñane rembiapo hérava Guarani ñaneñe'ẽ og̃uahẽva peẽme Pujoe Sãso Radio Libre 1200 AM rupive kóvahína peteĩ ñe'ẽ asãi og̃uahẽva peẽme Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní rupive ha oñe'ẽhína peẽme David Galeano Olivera chépa omoirũta peteĩ aravo Pukukue Javeve. Muy buen día a todos los oyentes de Radio Libre. Estamos iniciando nuevamente nuestro programa de la fecha. Hoy es el sábado 7 de abril de 2018. Guaraní Ñaneñe'ẽ es nuestro programa de todos los sábados de 6:30 a 7:30 aquí por Radio Libre 1200 AM. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Poteĩ aravo, bohapypã, bohapy aravo'i. Péicha ñamoñepyrũko ára, teĩ ára neporãmbajepéva, ko'ápe Fernando de la Morape osẽmbeguekatu oho kuarahy. Jahecha ha'etahãhína peteĩ ára neporãmbajepéva. Roipota opavavetépe g̃uarã peteĩ jehasa porã, oñondivepa vy'apópe, mborayhupópe, vy'apavẽme, vy'aguapýpe. Peahínape Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Jaicha roipota opavavetéva orerendúvape g̃uarã. Que todos tengan un excelente día y aquí desde Radio Libre entonces reiteramos nuestros saludos a todos los oyentes de Radio Libre en el país y aquellos que nos escuchan en cualquier lugar del mundo. La gente que quiera comunicarse con nosotros puede hacerlo llamando a los teléfonos de la radio al 50 90 87, 50 90 88 y al 50 90 89. Pueden escribirnos al WhatsApp al 0972 43 96 42 o bien sintonizarnos, escucharnos en el sitio de Radio Libre en internet www.radiolibre.com.py. Pecha ikatuhag̃uáicha jajoaju ha ñañemoĩ ojoypýpe ikatuhag̃uáicha avei ñañohendu ha jaikuaakami ñane remiandu, ñane rembipota, ñane rembiasa. Pévahínape jajapóvaveiko tembiapo rupive. Ápe ikatuhápeve roñeha'ã romyasãi porãpe Guarani ñe'ẽ ha Guarani reko. Peaheisehína tekotevẽha akóinte ñañangareko, ñamombarete, jahayhu, jaikuaaka ha jahupi yvate yvateve Guarani ñaneñe'ẽ ha pe ñande reko paraguayete jahaicha jepýpe jaikoha rupi. Nuestro objetivo como programa es la promoción, la difusión, la jerarquización, el fortalecimiento de la lengua y la cultura guaraní y también de la cultura popular paraguaya. Como siempre, agradecemos a los directores de la radio y a toda la gente aquí de la emisora que nos acompañan para poner al aire nuestro programa semanal, en este caso a nuestra compañera Claudia Inoue, que es la responsable técnica de la puesta al aire de nuestro programa. Para Claudia y para, repito, los directores de la radio, también nuestra gratitud continua. Hoy recordamos, en términos de efemérides, la parte, digamos, de la cultura popular paraguaya, a dos grandes compositores, músicos, intérpretes también. Uno de ellos, Rubén Enciso Yegros, quien nació un 7 de abril de 1932, y el otro, probablemente uno de los más consagrados del ámbito artístico y de la cultura de nuestro país, que sin dudas es Epifanio Méndez Fleitas, quien nació el 7 de abril de 1917 en San Pedro del Paraná, Itapúa. Ñande ñanemandu atapychéva mokoivéare, ñamombe'úta mbykymijepe mokoivéare embiasa, kuimba'e katupyry mokoivéva hetã mba'e ojapóva ñande purahéi, ñane ñe'ẽpoty ha aveípe ñande reko rayhupápe ha'ekuéra oikohaguérupi omombarete ha omyasãi oikuaakápe ñanemba'etéva.
pensamos que te mandu a tu chapa yepea de yapotago ave moco y vea Epifanio vende fleitas a ver Rubén Enciso Yegros amboe ba pona ella ñane mandu a mí o araco ave o yeje saramo o llevero mandu ave y tesain ara ya castellano bella es una Día de la Salud 7 de abril pensamos Día de la Salud tesain ara apea veñan de teco tenía cointe ñañija ave ñandere coeve ñañija ara ñanere sain hay capturamos ñanere sei pona pea ñane putumo te que tu hangoisha yakakua pona a jaiko pona ave pe ba enya pues asa pues antes ya hubiera coramo ñande oí tena ñande yerere ñande roberwa hasikatua hasigimiva pese ya venda ikuya vi apágina apeare oreko ape roñe pinune ahí pe orere envia pa cointe roger europa pe mona tesain pe tu sabe añi ko teneva que tu hangoisa ya hasapona ko iba pe ari o ñandere ko poco cuella en el día internacional, en el día mundial, perdón, de la salud. Entonces, también deseamos a todos nuestros oyentes, a nuestros amigos, que gocen de una plena y buena salud, porque de eso depende también un buen pasar. Ni el dinero, ni ningún otro elemento material sustituye en este caso a una buena salud. De hecho se complementan, pero sin embargo siempre es importante gozar de una buena salud. Ya yo pensamos ya ver mando algo árabe te sain ara. Aunía ve ipe te imba amote donde sea pm en el ara poco indio uva la próxima semana, el próximo sábado, desde las 8 de la mañana, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní realizará dos congresos, el sábado y el día siguiente domingo, desde las 8 horas acá en su sede central de la ciudad de Fernando de la Mora. Los dos congresos se realizan cada 2 años y son congresos muy importantes donde los participantes, los congresistas, establecen las políticas y las estrategias a seguir en la promoción y la difusión del guaraní en nuestro país y en el contexto internacional, ya que todos sabemos que en la actualidad el guaraní tiene una amplia difusión dentro del Mercosur, en la Argentina, en el Brasil, en el Uruguay, también en Bolivia. Y desde ese punto de vista, entonces queremos invitar a los oyentes de la radio a participar de estos dos congresos. El sábado, desde las 8 horas, el 15º Congreso Nacional de Lengua y Cultura Guaraní. 15º Congreso Nacional. Si, insisto, ese congreso se hace cada 2 años, eso implica 30 años de realización consecutiva de este congreso que se denomina Congreso Nacional de Lengua y Cultura Guaraní. En la oportunidad, entre varios temas, se analizarán, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la actualidad de la Academia de la Lengua Guaraní, ya que el presidente de la Academia, el doctor Carlos Ferreira Quiñones, será uno de los expositores. Bojara Carlos Ferreira uta jamón beuta va en ba epa bosaco hijina tembia pona va en ba epa hijina mi va eja ya poseba pitebe o Academia de Lengua y Cultura Guaraní taoñe bojera hina guaraní erere cuapame ella era guaraní Academia de la Lengua Guaraní. También vamos a tener la presencia del arquitecto Jerónimo Ayala. Él es indígena amboyá guaraní y en este momento se está postulando a la senaduría de nuestro país. Él va a presentar en este congreso sus propuestas para, aquellas que él desea concretar de llegar a ser senador nacional. Jerónimo Ayala, arquitecto indígena amboyá guaraní de la zona de Itapúa. También vamos a tener la presencia de un especialista en el tema jesuítico, el doctor René Kruger, y el padre, el presbítero Wilson Garay, aquí de Fernando de la Mora,
Ambos se referirán al tema del guaraní jesuítico, uno inclusive en carácter de traductor, el padre Wilson Garay, y el profesor, el doctor René Kruger, es un paraguayo que actualmente reside en la Argentina. También el doctor David Velázquez Seifergel va a tener un espacio de una conferencia sobre el tema del guaraní durante la guerra contra la Triple Alianza. Entre varios otros temas de ese sábado, esto que les estoy mencionando, y entonces para todos los amigos, las amigas que nos escuchan a través de Guaraní Ñaniñe, aquí por Radio Libre, entonces están invitados para participar de estos dos congresos. El día domingo es el Congreso La Lengua y Cultura Guaraní en el Mercosur, es la 12ª edición. Cada 2 años, eso implica 24 años que el Ateneo viene desarrollando este Congreso La Lengua y Cultura Guaraní en el Mercosur. En ese sentido, la primera expositora va a ser la profesora magíster Ladislao Alcaraz de Silvero, ministra secretaria de Políticas Lingüísticas de nuestro país, quien estará presentando un proyecto de promoción, de difusión, de fortalecimiento del guaraní en el ámbito del Mercosur a partir de las gestiones que ella viene desarrollando en la Secretaría de Políticas Lingüísticas. También el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní ese día, domingo 15, suscribirá un convenio con la Secretaría de Políticas Lingüísticas, un convenio marco, y ya una parte específica de ese convenio apunta a un tema muy interesante, el que próximamente la Secretaría de Políticas Lingüísticas y el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní iniciarán un curso, en realidad en principio un curso, podrían ser más en distintos puntos del país, inclusive a pedido del Club Olimpia. El Club Olimpia en este momento es, por decir, uno de los pocos, si no el único, que realiza su promoción en idioma guaraní. Y los directivos del Club Olimpia han solicitado a la Secretaría de Políticas Lingüísticas la realización de un curso especial dirigido a sus directivos, a sus futbolistas, a la gente que forma parte de la afición deportiva del Olimpia. Entonces ese convenio se firmará también el domingo 15 de abril, de mañana en 8 días. Y los últimos 2 temas incluyen la situación actual del guaraní en el Mercosur, concretamente en la Argentina, a cargo de un amigo que seguramente nos está escuchando, nuestro querido profesor y director del Ateneo en Corrientes, Jorge Román Gómez. Él va a tener la exposición sobre el tema del guaraní en la Argentina, y también el profesor Mario Villalba, docente de la Universidad de la Integración Latinoamericana UNILA de Foz de Iguazú, hará una referencia bastante completa sobre la situación del guaraní en el Brasil. Pensamos con inamimba o ikatuta pejendu que año monguetape pero poco indio. De esta manera estamos iniciando nuestro programa del sábado 7 de abril de 2018. Son las 6 de la mañana 45 minutos, y en este espacio queremos rendir un homenaje a Epifanio Méndez Fleitas, escuchando una de sus obras, Serenata.